La preparación de la dosis es un sistema un poco complejo, ya que requiere ciertas instalaciones de alto coste y alta complejidad tecnológica. Entonces, por ejemplo, en el caso del PET, la mayoría de los fármacos se compran de fuera porque requieres un ciclotrón, que es literalmente un acelerador de partículas, algo que no todos los hospitales se pueden permitir. Pero en el caso de las gammagrafías, hay ciertos dispositivos que son unas especies de columnas plomadas por la seguridad radiactiva, en las que puedes obtener un suero radiactivo donde está la molécula radiactiva que tú quieres unir a ese fármaco. Entonces, una vez que tienes este suero radiactivo, compramos unos kits fríos, unos viales liofilizados a la empresa farmacéutica y hacemos un marcaje, es decir, unimos la molécula radiactiva a la molécula que va a ir dirigida a un órgano. Depende del fármaco, puede ser mediante calentamiento, agitación, añadiendo un tapón fosfato. Este proceso de marcaje es lo que une la molécula radiactiva a la molécula que vamos a estudiar. Una vez que está marcada, hacemos unos controles de calidad para asegurarnos de que se ha unido bien, que digamos no hay un átomo radiactivo libre que pueda dispersarse sistemáticamente y hacer daño al organismo. Y una vez que sabemos que está bien marcado y bien unido, lo administramos al paciente. En general, el radiofármaco se escoge más bien según el sistema que se quiere estudiar. También es cierto que hay dos partes del fármaco. Uno es la molécula a la que va dirigido el órgano, entonces eso depende de lo que quieres estudiar, si quieres estudiar un pulmón, el corazón, los huesos o cualquier tipo de sistema orgánico. Y luego está la parte radiactiva, que ya depende de lo que tú quieras obtener. Si quieres tener una imagen PET, necesitas un tipo de átomo que emite positrones. Si quieres hacer una gammagrafía, ya necesitas algo que emita gamma. Y luego también están las moléculas terapéuticas, que emiten una radiación mucho más agresiva, pero que llega en mucho menos espacio. Entonces, en esos son los casos de que quieres hacer un tipo de terapia.